Tragedia en Samaniego, Nariño. Un deslizamiento de tierra sepultó a 2 adultos mayores y a un niño. Sus cuerpos lograron ser recuperados por la comunidad. Y es que las lluvias que se han generado en las últimas horas en esa región del sur del país han causado desbordamientos de varios ríos que han arrasado con viviendas y enseres. Se registran un gran número de damnificados. El presidente Gustavo Petro inauguró en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo en Leticia, Amazonas, la estación radar civil 3D de última generación, una infraestructura clave para la seguridad aérea y la lucha contra el narcotráfico. Continúan las tensiones entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara aranceles del 30% a las importaciones de Colombia. El gobierno de este país respondió con reciprocidad para las importaciones ecuatorianas. Además, anunció la suspensión temporal de las transacciones de energía eléctrica para el vecino país. Ecuador, por su parte, respondió con subir la tarifa al transporte de crudo por el oleoducto. Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha dado su brazo a torcer. La Defensoría del Pueblo indicó que persiste el reclutamiento forzado en Colombia. La entidad informó que el 2025 cerró con 257 niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales. Putumayo registró 6 casos. 17 municipios del departamento del Cauca serán intervenidos para erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión terrestre con glifosato durante el primer semestre de 2026. Estas noticias las estaremos desarrollando en esta presente emisión. Sean todos bienvenidos. A esta hora llega la noticia Putumayo News, con la información más importante de Puerto Asís, Putumayo y Colombia. Porque la noticia Putumayo News es tu fuente de información. Bienvenidos. Hoy es viernes 23 de enero del 2026, le damos gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones recibidas y por permitirnos estar con todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, la noticia Putumayo News en Facebook, YouTube, X y TikTok. Saludamos a las personas que nos ven desde diferentes regiones del país. Gracias por estar con nosotros para conocer las noticias más relevantes que se han registrado en Puerto Asís, Putumayo y Colombia en las últimas horas. Saludamos en este momento a nuestros seguidores: Luz Irma Quintero desde San Miguel, Putumayo, Ricardo Murillo de Puerto Guzmán, Julián Pantoja de Mocoa, María Ligia Obando de Puerto Asís, a Joana Mosquera, que nos ve desde la ciudad de Popayán, Cauca, Lía Chaira de la vereda Puerto Nuevo, a Ángela Solarte, Raúl Torres también, que nos ve de la vereda Nueva Esperanza de Mocoa, a Jesús Orlando Martínez de Curillo, Caquetá, Alicia Alvarado de Mocoa, a Aura Narváez, que nos ve desde Tumaco, Nariño, a Mariana González, que nos mira desde Ecuador, a Yuri Liliana Ruiz, a Araceli Rojas, que nos mira desde Puerto Asís, a Never Ospina de Puerto Caicedo, a Magola Josa, a Vicky Pérez, a Yuri Liliana Ruiz, que nos ve desde la ciudad de Bogotá, la capital del país, a Luis Octavio Josa. Un abrazo gigante, y para todos ustedes también un abrazo gigante que nos ven desde las diferentes regiones del país. Gracias por escribirnos, gracias por dar like, por compartir y por seguirnos. Desde este momento les recordamos que estamos generando desde Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Soy Luz Marilame y damos inicio al desarrollo de la información. Iniciamos nuestra emisión en el departamento de Nariño, donde ocurrió una tragedia tras un deslizamiento de tierra que arrasó con 2 humildes viviendas. En una de ellas se encontraban 2 adultos mayores y un niño de 10 años de edad que perdieron la vida. El deslizamiento ocurrió en la madrugada de este jueves 22 de enero del 2026 en la vereda El Palacio, resguardo indígena de la montaña, zona rural del municipio de Samaniego, departamento de Nariño. Las víctimas de este fenómeno natural fueron rescatadas por la comunidad
ante la dificultad de acceso a la zona. El gobernador del resguardo indígena La Montaña, Jorge Martínez, le dijo al medio local informativo del Guayco que fueron horas de trabajo durante todo el día. A medida que pasaban las horas, más lugareños se iban sumando a la búsqueda. Posteriormente, los adultos fueron encontrados cerca de la vivienda destruida y el menor les tomó más tiempo, prácticamente todo el día, hallarlo. Su cuerpo fue rescatado al finalizar la tarde bajo toneladas de lodo y escombro, es lo que dice el gobernador indígena de este resguardo. En otras localidades como Santa Bárbara, Iscuandé, la situación también es crítica debido a inundaciones generadas por las fuertes lluvias que han provocado el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el río Iscuandé, donde varias familias han perdido sus viviendas y enseres, agravando así la emergencia humanitaria en la zona. Segundo, Alfonso Padilla, líder comunitario, le dijo al medio local Voces del Pacífico que son varias las veredas afectadas por la creciente. Efectivamente, en horas de la madrugada, un fuerte viento huracanado acompañado del desbordamiento del río Iscuandé se dejó venir con la furia introspectiva de la naturaleza y tiene a todas las veredas de la parte alta del río Iscuandé en el plan. Como pueden ver en los videos que subí, hay casas que están en el plan, otras que han sido arrastradas, van bajando por el río, el techo, las comunidades, porque son muchas veredas, han sufrido pérdidas cuantiosas porque, pues, imagínense. ¿Hacia dónde se ha refugiado la población? La población están viniéndose para acá, para la cabecera municipal, Elber. Bien, ¿los puntos más afectados son cuáles? Pues, puntos afectados está Santa Rita, está Pueblo Nuevo, Bellavista, Palomino, Playa Grande, Las Marías, Santa Rosa, El Ojito, San José, Chontaduro. Son poblaciones que están bastante afectadas, el Alto, Vícinde. Muy bien, Tuto, desde acá les lanzamos y les enviamos pues lógicamente toda nuestra voz de solidaridad y ojalá pues no vayan a presentarse pérdidas humanas, porque como uno dice, lo material se recupera, pero Dios permita que la comunidad pueda estar a salvo. Dios quiera que así sea. De igual forma, en el municipio El Peñol, en la tarde de este jueves, se reportó una nueva emergencia debido a la creciente de un río que amenazaba con desbordarse y afectar a varias comunidades. Las autoridades departamentales mantienen monitoreo permanente, ya que en las distintas zonas de Nariño se reportan emergencias por las constantes lluvias. La noticia, Putumayo News, tu fuente de información. Seguimos con más información. Mucha atención que este jueves 22 de enero del 2026 el presidente Gustavo Petro inauguró en Leticia, Amazonas, la estación radar civil 3D de última generación, localizada en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo, una infraestructura clave para la seguridad aérea y la lucha contra el narcotráfico. El proyecto contó con una inversión de 45.000 millones de pesos, funciona sin energía, garantizando una operación continua y permite detención a ras de suelo. Este radar refuerza la vigilancia aérea en el Amazonas y en la frontera con Perú y Brasil. El presidente Gustavo Petro en su intervención dijo que como este radar hay 7 más instalándose en todo el país, pero dijo que se necesitan 2 puntos claves, por lo que pidió ampliar el contrato para Ipiales y Arauca. Nosotros queremos que se fortalezca la democracia y en parte estos radares sirven para eso. Hay 7 instalándose en este momento en todo el país, no es suficiente, Luis. Y sobre todo faltan 2 áreas que hoy por hoy pueden cambiar la geografía de los peligros, son esenciales. Por eso le he pedido que amplíe el contrato y coloque 2 nuevos destinos. De 7, 2 estamos dentro de la ley. Uno de esos es Ipiales o Pasto, ustedes dirán el mejor sitio. Otro es Arauca. Los coloco en esos 2 puntos porque en Arauca es indudable
que la cocaína que llega a Apure y por decenas de vuelos salen de Apure en pistas pavimentadas hacia el norte, llegan de Colombia. Y no veo otra forma de llegar allí que no sea vía aérea. Los campos de cultivo de hoja de coca están a más de 100 millas náuticas, como me dijeron aquí, están como a 300 millas náuticas haciendo su matemática que usted me enseñó. ¿Eso cuánto da? 540 y pico kilómetros a la redonda, no hay una sola mata de hoja de coca. ¿Cómo llega la cocaína ahí? Desde el aeropuerto. Y dejo puntos suspensivos cuáles aeropuertos, pero esto tiene que ser colocada, compañero Luis, en Arauca. Y también tiene que ser colocada en Ipiales. El director de la Aerocivil colombiana, Luis Alfonso Martínez, recalcó que el radar 3D instalado en el aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo en Leticia, Amazonas, mejorará la seguridad operacional en las zonas de alta complejidad, fortalece la vigilancia en las fronteras y corredores estratégicos y optimiza el control del tráfico aéreo, entre otros beneficios. La Aeronáutica Civil, en su afán de la seguridad en Colombia, ha invertido en este radar más de 45.000 millones de pesos en la adquisición de puesta en marcha de un radar de 3D de muy alta tecnología para Leticia, en el cual el aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo, que presta sus servicios aquí en esta ciudad. Además, alineados con el compromiso político del gobierno nacional del presidente de la República en salvaguardar nuestros espacios aéreos, inaugura el día de hoy este importante radar con una tecnología muy avanzada. En este mismo escenario, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a coordinar la inteligencia en un esfuerzo conjunto en la Amazonía y ordenó la creación de un centro de inteligencia policial en Leticia y ordenó también detener cualquier ingreso de insumos para la producción de fentanilo con el fin de impedir el tráfico ilegal y pidió también reforzar el control absoluto en la frontera con Ecuador, tanto por tierra como por vía fluvial. Es una orden, capitán, para toda la fuerza de sus superiores, detener cualquier entrada de insumos de fentanilo a Colombia con rumbo a donde sea. Entonces tiene que haber una operación, igual que ponemos estos radares para impedir el tráfico ilegal aéreo, necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia que no vienen en lancha. Imposible. Vienen en contenedores de buques mercantes. Y el señor de la Armada que está por ahí. Ojo, porque Colombia tiene que ser libre completamente por todos sus puntos cardinales de cualquier entrada de insumos de fentanilo a este país, que no es para Colombia, ojalá nunca sea para Colombia, porque es una droga mortal, sino para cualquier país del mundo. De igual manera, se realizó el lanzamiento de los nuevos estudios de Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia. En ese escenario, la ministra de las Tecnologías de la Información, Karina Murcia, dijo que más de 227.000 personas en Putumayo, Nariño y Amazonas se beneficiarán con el despliegue de fibra óptica en el sur del país, un proyecto del Gobierno del Cambio que avanza para cerrar brechas. Este es un legado que quedará con el despliegue de fibra óptica por la Amazonía, donde también tendremos los departamentos que usted ha mencionado como Putumayo y Nariño. Alrededor de 227.000 personas serán beneficiadas con este proyecto y también, presidente, el proyecto de los estudios de batimetría por el Río Negro, que también con Brasil, usted lo acordó con el presidente Lula,
y porque sabemos la importancia que es tener el despliegue de fibra óptica en todos los territorios de Colombia, presidente, para la educación de niños y niñas, para el desarrollo del turismo, como usted lo ha mencionado, y sobre todo para seguir potencializando la comunicación en cada uno de los territorios. Por su parte, el presidente Gustavo Petro manifestó que la tarea de la ministra es empezar ya para que haya fibra óptica en Leticia hasta llegar a Nariño y Putumayo. Y cuando uno coge la geografía, y es un poco lo que intento comenzar, ya se hizo en Brasil. El Estado brasileño logró que en todos sus ríos amazónicos, por debajo, en el lecho, se tendiera fibra óptica a lo largo, de tal manera que cada caserío, cada pueblo, cada ciudad, Manaos, que quizás es la más grande, tengan fibra óptica. Lo podemos hacer también en Colombia. Por eso la fibra óptica que llega a Tabatinga llega desde Belén de Pará, por el río Amazonas. Y si nosotros cogemos, pues ya estamos aquí, pero si cogemos el río Putumayo y más allá el Apoporis y el Caquetá, etcétera, el río Negro, que nos podría llevar al Orinoco incluso y a la Orinoquía colombiana, podríamos darnos cuenta que solo con fibra óptica en los lechos de los ríos podríamos conectar medio Colombia, geográficamente hablando, y buena parte de la gente que hoy no tiene conectividad, es decir, está en el atraso desde el punto de vista tecnológico, generando una nueva desigualdad en torno a la información y al saber que no tenemos por qué mantener en Colombia, y eso que implica un dinero, obviamente, se puede hacer ya. Y la tarea de la ministra de Comunicaciones es empezar. Así es, con el primer contrato, que es que haya fibra óptica en Leticia, y el segundo, que el río Putumayo pueda albergar fibra óptica para la Amazonía y para el departamento del Amazonas, para el Putumayo y más allá hasta llegar a Nariño. Información nacional en la noticia Putumayo News. En información internacional, continúan las tensiones entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara aranceles del 30% para las importaciones de Colombia, argumentando la falta de cooperación de este país en la lucha contra el narcotráfico y otras economías ilegales en la frontera común. Esta situación sigue dando de qué hablar. En su cuenta de X, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, argumentó que la cooperación entre Colombia y Ecuador ha dado resultados concretos contra el narcotráfico transnacional. Gracias a la acción coordinada y al intercambio de información en este gobierno, las incautaciones de cocaína aumentaron en más de 321% y las de heroína en más de 1.216%, siendo clave la cooperación internacional. Y dijo además que con Ecuador mantienen la articulación estrecha y permanente para enfrentar a este enemigo común. Escuchemos. Colombia es el principal país en el hemisferio occidental que combate con total vehemencia el narcotráfico, y la clave en esta lucha es la cooperación internacional. Y con Ecuador, nuestro hermano país, mantenemos una relación supremamente estrecha para combatir este enemigo común, el narcotráfico. Para ello nos articulamos a través de diferentes canales. Uno de ellos es la Comisión Binacional Fronteriza, Comifron, que el año pasado realizamos 2. También reuniones de mandos regionales, que el año pasado incluso le hicimos también con Perú. Fue una reunión tripartita en la cual desarrollamos una mayor estrategia, una mejor estrategia en temas de inteligencia y de operaciones para combatir el crimen. Y también lo hacemos en el ámbito policial a través de Rampol, que significa reunión de altos mandos policiales. Eso nos ha permitido incrementar la ofensiva contra el narcotráfico. En cifras, por ejemplo, pasamos de incautar 132 toneladas en el 2024 a 195 toneladas de cocaína en el 2025, lo que representa un 43% más de incautación. Pero también en la erradicación, porque nos enfocamos principalmente en Nariño y en Putumayo, allá en esos 2 departamentos donde incluso se ha reducido el índice de criminalidad en el 2025. La lucha contra todos los grupos criminales ha sido contundente. La desarticulación que nos ha permitido adelantar a través de 196 combates que se desarrollaron en el último año en estos 2 departamentos, pero también las capturas que se hicieron
destacando la captura de alias Fede, quien sucedió a alias Fito, el principal cabecilla de los choneros, y este alias Fede fue capturado en Medellín el año pasado, después de que se había volado de una cárcel de Ecuador en junio del 2025 pagando sobornos. La cooperación trasciende también en términos de entrenamiento. Hemos capacitado alrededor de unos 4.000 uniformados de la Policía Nacional Ecuatoriana para combatir este crimen. Cualquier afirmación contraria a estos hechos debe ser rechazada, como se hizo en el comunicado conjunto que se elaboró con la Cancillería colombiana para poner la voz clara de Colombia frente a la lucha contra el narcotráfico y específicamente frente a temas de cooperación internacional con nuestro hermano país de Ecuador. Colombia no se rinde y jamás se rendirá en combatir con total contundencia al narcotráfico, y es más fácil si se unen las naciones para que pierdan los criminales. Después de conocer la decisión del presidente de Ecuador de poner aranceles a las importaciones de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia respondió con la imposición de un arancel similar al que anunció el vecino país. El arancel será del 30% a productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extenderse a un grupo más amplio, aunque la decisión será sometida a consideración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios. Por su parte, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ratificó la suspensión temporal de las transacciones de energía eléctrica con Ecuador. Escuchemos. Analizaremos los comentarios y esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. En materia energética, insistir que Colombia ha sido muy generosa con el pueblo ecuatoriano. El año pasado, a pesar de también un fenómeno del Niño, de nuestra sequía, fuimos muy solidarios con ellos. Ellos son testigos que experimentaron apagones, racionamientos de 12, de 14 horas. O sea, ellos saben lo que es difícil vivir sin energía y sin embargo nosotros le echamos la mano al pueblo ecuatoriano porque somos pueblos hermanos, porque somos naciones hermanas, porque somos hijos de Bolívar. Habíamos publicado recientemente incluso una medida regulatoria para ampliar la oferta de energía, para que pudieran privados participar en este negocio, y he ordenado ayer precisamente desmontar esa iniciativa porque estaba en comentarios, pero esa es la demostración con hechos de nuestra generosidad. Ha sido un tema producto de la iniciativa del señor presidente Gustavo Petro de integrar nuestros pueblos alrededor de la energía, de la transición energética, de la generación, de la interconexión. Pero aquí está hoy en juego es la dignidad de un pueblo, que no puede dejarse agredir cada vez que otro presidente u otro gobierno, y menos un gobierno vecino y hermano, agreda al pueblo colombiano. Por su parte, y mediante un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Energía ecuatoriano manifestó lo siguiente, abro comillas: Sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que en condiciones normales de operación el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia. A la fecha de hoy, el Sistema Nacional de Interconectado registra una disponibilidad real de 5.454 megavatios, lo que permite atender la demanda nacional con generación propia, manteniendo márgenes operativos adecuados y estabilidad en el suministro eléctrico. Actualmente, la energía almacenada en los principales embalses del país alcanzan los 709.7 gigavatios hora, distribuida de la siguiente manera: Mazar 609.59 gigavatios hora, Amalusa 83.01 gigavatios hora, Pisayambo 62.1 gigavatios hora, Marcel Laneado 36 gigavatios hora. Al momento, el nivel del embalse de Mazar se ubica en 2.144.02 metros sobre el nivel del mar, con una tendencia estable, lo que fortalece de manera significativa el respaldo hidroeléctrico del sistema en cuanto a la cobertura de la demanda eléctrica de este 22 de enero del 2026
El abastecimiento se realiza de la siguiente manera: 64.4% con energía renovable, 30.8% con generación térmica como respaldo estratégico del sistema, 4.8% mediante importación de energía de Colombia. Este esquema de despacho responde a criterios técnicos de seguridad y confiabilidad del sistema, especialmente considerando que Colombia presenta restricciones en su sistema de transmisión, lo que refuerza la importancia de la autosuficiencia energética nacional. Adicionalmente, el parque térmico conectado al sistema nacional interconectado y que forma parte del despacho centralizado reporta una de 1,241.5 megavatios, complementando de manera estratégica la generación hidráulica. El sistema nacional interconectado opera con normalidad y bajo monitoreo permanente. El gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar un suministro eléctrico confiable, continuo y seguro, priorizando la estabilidad del sistema y la tranquilidad de la ciudadanía. Cierro comillas. También se conoció luego de que el ministro de Energía de Colombia anunciara la suspensión temporal de las transacciones de energía eléctrica a Ecuador. La ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, publicó en su cuenta de X lo siguiente, abro comillas: Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el oleoducto de crudos pesados OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad. Cierro comillas. Las reacciones ante esta guerra de aranceles no se han hecho esperar. El asambleísta de la Revolución Ciudadana de Ecuador, Cons Córdoba, dijo que los ecuatorianos son quienes más pierden con esta medida y ofreció disculpas al pueblo colombiano. De Colombia. Miren, creo que este presidente no ha entendido nada lo que tiene que ver con darle atención a su pueblo. Lo digo darle atención porque Colombia nos vende energía, nos sostiene de ese abandono, de esa vagadad del gobierno. El gobierno no ha hecho nada por darle el mantenimiento a las centrales térmicas, menos aún construir nuevas centrales hidroeléctricas. Y ahora, aquí nos está vendiendo que viene desde un porcentaje ascendente, desde agosto, septiembre, diciembre. Resulta que con ponerles unos aranceles, porque sigue un ejemplo de Trump, y esto es ridículo. Entenderle de esa manera al presidente que está poniendo aranceles a otro país, a un país hermano, que realmente nos ha dado muchos beneficios a los ecuatorianos, nos pone en riesgo precisamente ese enlace, esa armonía, lógicamente, con la comunidad andina. Pese a que el presidente también es presidente de la comunidad andina. Imagínense cómo nos está tratando a todos. ¿Quién gana, quién pierde en esta guerra? Los ecuatorianos, imagínense, ya se vienen los apagones con esta situación. Y es terrible lo que estamos viviendo mientras el presidente se va de paseo a Davos. Se va a dar conferencias sobre la seguridad. ¿De qué seguridad está hablando cuando su país está destruido? Sabe que el día de mañana van a haber apagones. No hay respuesta, lo que sea, hay corrupción en vez de darle apagones. Ahora, asambleísta, usted es asambleísta amazónico, valga la redundancia. Usted conoce esa realidad. ¿Cómo está la situación? Porque Ecuador le culpa directamente a Colombia de no controlar básicamente su frontera y que por eso tenemos los problemas de narcotráfico, minería ilegal, etcétera, etcétera, y tomó esa medida del 30% de aranceles. Mire, hasta dónde tenemos que llegar, y es una vergüenza, disculpas, hermanos colombianos. Tenemos un presidente de total abandono, un presidente que no entiende nada de su país. Lo único que entiende, yo creo que sí, la corrupción, culpar a otros de su irracionalidad, de su dejadez, cuando en la realidad lo que debe ser el país es controlar pues la frontera, pues pongan todos los militares pues a la frontera a controlar, pues ese es el deber de los militares. Pero resulta no está invirtiendo nada en el tema de seguridad, no está invirtiendo nada en la situación de fortalecer lógicamente la frontera, en el tema de desarrollo. Quienes vivimos en la frontera somos los que hacemos patria. Y es que no es que estamos en este momento queriendo ser perjudicados por el tema eléctrico. Mire, ya están las fronteras cerradas en el caso de Sucumbíos. En diciembre la cerraron, la frontera ya está cerrada, pues ahí. Es una vergüenza que el CEVAP, la infraestructura está cayéndose a pedazos, con goteras. Pero es una buena relación que tiene el Ecuador, resulta en este momento con otros gobiernos.
Ante esta tensión que se ha generado en ambos países, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, envió un comunicado a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa pidiendo que posterguen la ampliación de los aranceles recíprocos y se pone a disposición de los países para buscar alguna salida. El comunicado dice lo siguiente, abro comillas: comunicado del secretario general de la Comunidad Andina ante el anuncio de la elevación de tasas en el comercio bilateral entre la República de Colombia y la República de Ecuador y en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena, el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reynel, ha remitido comunicaciones a los presidentes de ambos países solicitando la postergación de las medidas anunciadas y poniéndose a disposición para ayudar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países. El bienestar de los ciudadanos andinos es un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico. Lima, 22 de enero del 2026. Cierro comillas. Hasta el cierre de esta emisión no se había conocido pronunciamiento de ninguno de los dos presidentes que indiquen algún acuerdo o diálogo para solucionar esta situación. La noticia, Putumayo News, tu fuente de información. Avanzamos con nuestra agenda de noticias y mucha atención que la Defensoría del Pueblo indicó que persiste el reclutamiento forzado en Colombia. La entidad informó que, abro comillas, el 2025 cerró con 257 niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales. Esto es una grave infracción del derecho internacional humanitario. Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar. Cierro comillas. Según las gráficas que presenta la Defensoría del Pueblo, indican que en el 2024 el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes fue de 651, donde el 45% son menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas. En 2024, Putumayo registró 21 casos de reclutamiento forzado, Nariño 19, Caquetá 9, Amazonas 4, Guaviare 5 y el departamento que registró el mayor número de casos fue Cauca, con 390 menores reclutados. En esta otra gráfica, la Defensoría del Pueblo muestra que de enero a diciembre del 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, donde el 47% fueron de comunidades indígenas. En 2025, Putumayo registró 6 casos de reclutamiento forzado de menores de edad, Caquetá 5, Nariño 14, Amazonas 5, Huila 15 y los departamentos con mayor número de casos registrados fue nuevamente Cauca con 93, Antioquia con 25 y Chocó con 22. La Defensoría del Pueblo muestra que a pesar de los constantes llamados que se hacen a respetar el derecho internacional humanitario y a dejar por fuera de la guerra a los niños, niñas y adolescentes, el reclutamiento de menores en Colombia aún persiste. Información nacional en la noticia Putumayo News. Para ir cerrando, mucha atención que el gobierno nacional ha notificado a varios alcaldes del departamento del Cauca el inicio de aspersión terrestre con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito. Según lo que se ha conocido hasta el momento es que el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, director de antinarcóticos, notificó oficialmente a los alcaldes de Argelia y El Patía sobre el inicio de las operaciones de aspersión para el primer semestre de 2026. En el comunicado con fecha de 6 de enero del 2026, pero que habría llegado a los mandatarios hace poco, en este caso al alcalde del Patía, John Jairo Fuentes, manifiesta lo siguiente, abro comillas: asunto, inicio operaciones de aspersión terrestre semestre 1 2026. En atención a la resolución número 01524 del 12 de diciembre del 2016, a través de la cual se modifica el plan de manejo ambiental en el sentido de autorizar la inclusión del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato PECAT, emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. De manera atenta y respetuosa, me permito informar al señor alcalde que a partir del mes de enero del 2026
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, tiene previsto dar inicio a las operaciones de intervención a cultivos ilícitos en jurisdicción del municipio del Patía, dando cumplimiento a la disposición administrativa antes referenciada. Cabe resaltar que el plan de manejo ambiental de las actividades de intervención a cultivos ilícitos consta de 7 fichas o programas, un plan de contingencia, un plan de abandono y restauración final, enunciados en el formato adjunto a este documento, los cuales tienen como propósito prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en el desarrollo de las áreas específicas de esta actividad. Cierro comillas. Que se aprobó la fumigación para nuestro municipio de Argelia, Cauca. Hay más de un comentario, aunque la realidad no sabemos qué vaya a pasar con estas matas, vea. La verdad creo que se viene una crisis muy grande donde eso llegue a pasar, aunque yo creo que las comunidades no va a dejar porque nosotros vivimos de esto. Eso es lo que nos da para comer, para estudiar, mejor dicho, para muchas cosas. Entonces creo que mientras el Estado no venga con soluciones, propuestas, no va a ser tan fácil para acabar esos cultivos. Se conoció también que en Argelia se tiene previsto erradicar 960 hectáreas de coca y se realizarán intervenciones en otros 16 municipios del departamento del Cauca, entre ellos El Tambo, donde se fumigarán 3.468 hectáreas, Piamonte 1.167 hectáreas, López de Micay 867, Timbiquí 907, Guapi 257 y Balboa 224. Patía, Miranda, entre otros, son los municipios también que se intervendrán con la aspersión terrestre con glifosato. A nivel territorial, la hoja de ruta del gobierno busca erradicar 94.391 hectáreas de coca mediante fumigación con drones, siguiendo criterios de focalización y bajo la supervisión ambiental. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta emisión de la noticia Putumayo News correspondiente al 23 de enero del 2026. Agradecemos a todos nuestros seguidores por dar like, por compartir y por seguirnos. Somos un medio de comunicación independiente y si alguno de ustedes desea apoyar nuestro trabajo y quiere hacer sus aportes económicos, lo puede hacer al NECI 321-607-9748. Les agradecemos por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana. La noticia Putumayo News, tu fuente de información.